Hablar de física es hablar del mundo, la naturaleza, el comportamiento de la materia mediante expresiones matemáticas. Precisamente a ello se dedica Filiberto Rodríguez, actual jefe del Departamento de Imágenes Biomédicas del edificio de Ciencias de la Salud que recientemente construyó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Facultad de Ciencias Médicas y la Rectoría de la Universidad me hicieron la propuesta de que laborara allá como un departamento y que lo coordinara, a pesar de que está en creación por las autoridades de la universidad. Luego de especializarse en los Estados Unidos en el área de la física médica, regresó a la máxima casa de estudios, donde posteriormente se le nombró jefe del Departamento de Física, espacio que le facilitó la apertura de una sección académica para el estudio de la radiación, lo cual conllevó a la creación de la carrera de radiotecnología. Yo inicié la creación de la carrera de radiotecnología, donde se iban a formar técnicos de imágenes biomédicas con rayos X y de tomografía, mamografía, y se creó la carrera que es a nivel de asociado. Esa carrera empezó con 5 estudiantes, actualmente tiene más o menos 1.500 estudiantes, es una carrera de las grandes, la más grande a nivel de técnicos o tecnólogos, y a partir de ahí empezamos a crear una infraestructura que nos llevó a, por ejemplo, a hacer prácticas hospitalarias en muchos centros nacionales, privados, y a la necesidad de incorporar equipos de alta tecnología en el área de imágenes biomédicas. Iniciamos el proyecto con la donación de un equipo de radiofluoroscopía donado por Operación Shoebox hace como unos 6 años atrás, 7 años. Y también este grupo nos donó 2 mamógrafos analógicos, y con estos hemos hecho frente a las necesidades estudiantiles por los últimos 6 años. El incorporar equipo más moderno para que los estudiantes tuvieran más condiciones en su proceso de aprendizaje le inquietaba día tras día, pero fue hasta hace 2 años que tuvo la oportunidad de plantear su proyecto ante la Rectoría de la UNA. Y hoy se cuenta con el edificio de Ciencias de la Salud con la mejor tecnología a nivel latinoamericano. Yo me presenté a la Rectoría de la Universidad con un proyectito de traer un tomógrafo usado para la carrera. Y ese fue, digamos, el inicio de todo un movimiento a nivel de la Rectoría, a nivel de la Facultad de Ciencias Médicas, a nivel de la carrera de radiotecnología que yo estaba coordinando, de crear algo que fuera realmente de punta. Algo que no fuera un equipo usado, que dejáramos los equipos usados como para laboratorio, pero empezar a hacer más servicios a la comunidad. Y así fue creándose un proyecto, al principio de 60 millones de lempiras en equipos estándar, pero posteriormente con los ingresos de profesionales que nos estaban apoyando desde afuera, profesionales privados y del Hospital Escuela, por ejemplo. Entonces logramos establecer un proyecto ya más de tecnología moderna. Y no nos quedamos ahí, empezamos a soñar ya con cambiar la tecnología estándar, que implica, digamos, sistemas que están en los hospitales, Hospital Escuela, en la Policlínica, en Viera, en todos los hospitales hay equipos estándar, a pasar a un nivel superior con equipos ultramodernos, con tecnologías muy avanzadas, de tal forma que ahora el proyecto así se constituyó. El objetivo de estas nuevas instalaciones es fomentar la investigación,
mejorar las capacidades de los estudiantes y brindar atención médica al público en general a través de su tecnología de punta en las áreas de imágenes biomédicas y rehabilitación física. ¿De alguna manera ha sentido que han sido rebasadas sus expectativas o su solicitud, verdad? Sí, en realidad lo que yo tenía como expectativa inicial era tener un equipo funcional y que diera algún servicio, pero ahora tenemos equipos que no solamente van a dar servicios estándar, sino que se va a producir investigación de primera línea con los equipos de resonancia magnética, con ultrasonido en 4 dimensiones, con radiofluoroscopía multipropósito, mamografía digital en 3 dimensiones, que será la primera vez que se va a tener en Honduras un equipo que nos va a mostrar la mama en 3 dimensiones. Y eso no lo hemos visto, siempre hemos visto imágenes en el plano. Entonces las imágenes en el plano están achatadas, los órganos se superponen. Y en este caso, en 3 dimensiones, uno va a ver como el cine de 3 dimensiones, la mama en toda su estructura. Y eso nos va a ayudar mucho más al diagnóstico. Ahora que estoy aquí coordinando actividades administrativas, académicas, servicios, vinculación con la sociedad y con la investigación, yo me encuentro como pez en el agua, ¿verdad? No es un problema para mí incorporar todo este grupo multidisciplinario a que trabaje por el bienestar del pueblo hondureño, digamos, porque se va a poner a beneficio del pueblo hondureño, ya sean estudiantes, ya sean usuarios pacientes o ya sean expertos internacionales que van a hacer investigación aquí por la capacidad que se tiene instalada. Aunque en Honduras solo hay 80 físicos, Filiberto Rodríguez es el único físico médico, porque los que siguieron sus pasos emigraron a otros países a poner en práctica la profesión. El país necesita personal como este, ¿verdad? Porque yo soy llamado por muchas instituciones que quieren ver asuntos de diseño de edificios, diseño de salas para rayos X, que quieren puertas plomadas, vidrios plomados, quieren legislación. Entonces todas estas cosas yo las he ido aprendiendo. Además de trabajar aquí en la universidad a nivel técnico, yo trabajo como físico médico en el Centro de Cáncer Emma Romero Callejas, donde me desarrollo en la parte de la física médica, es la curación del cáncer a través del uso de radiaciones ionizantes. A través de su labor como docente durante 37 años, ha recomendado a sus estudiantes el estudio permanente para mantenerse al día con todas las técnicas que surgen en este campo. Soy una persona que recomienda a los estudiantes estudiar permanentemente. Si llevan una clase deben de estudiarla por lo menos 2 o 3 horas diarias. Y en el caso de un profesional como yo paso estudiando 6, 7 horas. Y eso me permite a mí estar vigente y no se envejece la parte del conocimiento, más surgen a diario nuevas ideas, nuevos retos que hay que enfrentar. Me tomo mi tiempo para indicarle a los estudiantes que ellos pueden, hacerles ver que como hondureños ellos pueden hacer cosas importantes, pero lo que deben hacer es capacitarse, tratar de competir con lo que sea, buscar ganar premios a través de las ¿cómo se llama? Ferias de ciencia, los incentivo para que armen sus negocios también, porque la vida requiere no solamente ser un empleado, pero el estudiante universitario debería ser gestor de sus propios negocios también. Los invito a eso. También me encanta decirle a los estudiantes, hagan academia, no hagan tanta política, ¿verdad? Dedíquense a la academia, y la academia entendida como la docencia, como la investigación y la extensión. En su larga trayectoria profesional, ha elaborado una serie de documentos técnicos que contribuyen a la física aplicada en el campo de la medicina para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Produje algunos documentos de las señales eléctricas que se generan en el cuerpo humano
y que producen la información entre cualquier parte del cuerpo y el cerebro. También trabajé en el área de la física médica de radiaciones, cómo las radiaciones pueden curar una enfermedad como el cáncer y tratar pacientes con un beneficio más grande que el deterioro, aunque el tumor esté en zonas de células normales. Ese conocimiento de la radiobiología me produjo bastante acercamiento a pacientes jóvenes. Algunos de ellos me decepcionaron, me desanimaron porque eran demasiado jóvenes, con algunos tumores pasados ya del tiempo de un buen tratamiento, de curación. Muchachas con cáncer de mama que tenían ya un estado tan avanzado que era incurable. Y decía yo, ¿cómo una persona de 30 o 35 años puede dejarse llegar a ese nivel de enfermedad, existiendo formas tempraneras de detección? Entonces, esas son cosas que, decía yo, me golpean un poco, ¿verdad? Porque yo no estoy dedicado a enseñar tanto, pero a la vez me permiten encontrar soluciones tempraneras. Aprovechando la moderna máquina de rayos X con que se cuenta en el edificio de Ciencias de la Salud, explicó sobre la intervención del físico médico en el funcionamiento de esta y sobre el resto del personal que se involucra para lograr un examen. Aquí hay un tubo de rayos X. Entonces lo que se explica a uno es cómo este tubo produce esos rayos X y por medio del uso de ellos y un paciente usted obtiene imágenes que le sirven al usuario para identificar algunos problemas que tiene patológicos o que no tenga nada, ¿verdad? Que es el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico no lo hace un físico ni un tecnólogo, lo hace un profesional radiólogo especializado por muchos años para hacer esa interpretación, ¿verdad? Nosotros los físicos nos encargamos de que esto funcione bien, los tecnólogos de colocar el paciente, pero el radiólogo es el que va a interpretar el estudio profesionalmente y legalmente. Con mucha tristeza recordó cuando en el país no existía un equipo adecuado para atender a la población infantil. Llegaba un niño a tratarse de cáncer, especialmente los niños, y a mí me causaba una profunda impresión en que los niños no tenían opciones que eran infantiles. Los equipos están diseñados para adultos. Entonces, para los niños pequeños no existía en las instituciones hondureñas un equipo dedicado a ellos, como fijadores especiales, y había que ponerles a los niños hebillas, cosas que evitaban que movieran la cabeza, hasta tape colocado así, cuando ahora a esos niños se les coloca con ciertos materiales en camillas especiales, en diseños especiales de fijadores, y hay técnicas dedicadas a los niños. Y claro, me producía una sensación terrible cuando se nos moría un bebé. Asimismo, hizo referencia del equipo del Hospital Escuela Universitario y las limitaciones para desarrollar procesos de investigación. Aquí en la universidad nosotros hemos contado con los equipos estándar del Hospital Escuela, ¿verdad? Pero en cantidad limitada. Pero para procesos de investigación, procesos que a veces implican estudios que no se pueden realizar en Honduras, no hay. La gente tiene que salir al exterior. Nosotros vamos a tener aquí opciones para ese tipo de personas. De hecho, hace unos minutos realizamos un estudio de una pacientita joven que presenta una deficiencia y le da, ella se desmaya, ¿verdad? Le dan desmayos y se está investigando por qué. Eso no se podía hacer antes. Ahora sí, ya hay un grupo involucrado en este tipo de enfermedad y otras
no solo del cerebro, sino que de otras partes del organismo. En sus inicios como físico médico, tuvo una experiencia que lo marcó de manera drástica, a tal grado que estuvo a punto de retirarse de la profesión. Cuando iniciábamos nosotros con poca experiencia, por malinterpretar un estudio, le estábamos dando una dosis a un paciente superior a la necesaria. Y si no es que llevamos un control diario con la persona, porque nos empezó a decir cosas, yo siento esto en mi paladar, no hubiéramos descubierto que le estábamos dando una dosis superior. Y entonces fue cuando yo puse en duda si seguir practicando la profesión, porque estaba tratando con la vida de los humanos y que podía, si no lo hacía adecuadamente o con calidad, podría hasta matar a un paciente, ¿verdad? Entonces fue cuando al principio de mi carrera y eso me ha marcado para hacer las cosas bien hechas y siempre compararlas con los patrones internacionales o con los que llevan la punta en estas áreas, ¿verdad? Si uno compara, trae expertos de otros lados, ellos le indican el camino, usted va bien o usted va mal, ¿verdad? Entonces corríjalo antes de que vaya a haber un error y eso lo practicamos ahora. Como físico, Filiberto Rodríguez opina que uno de los problemas que tiene el país es la falta de recurso humano capacitado para trabajar en tecnología avanzada. Hay dificultades como país, ¿verdad? Tenemos dificultades para absorber, por ejemplo, nuevas tecnologías en las áreas hospitalarias. Vemos que no hay suficientes profesionales de estas áreas tecnológicas trabajando con tecnologías bien avanzadas en los hospitales, por lo que hace que estos equipos se deterioren en tiempos relativamente cortos. El deterioro de un equipo hace que la calidad merme. Reconoció que los físicos del país no han logrado avanzar en el campo de la investigación. Hay físicos trabajando en diferentes áreas como astronomía, como metalurgia, pero son como los primeros intentos en cada una de esas áreas. Estamos casi vírgenes en investigación, por ejemplo. Asimismo, indicó que es urgente hacer un recambio en la carrera de física y darle una mayor promoción. Hacer un recambio, ya es necesario que hayan muchos participantes que se especialicen en estas áreas para sustituir a la vieja guardia y nivelar a los jóvenes, porque hay muchos ingenieros, muchos físicos jóvenes, pero tienen su grado de licenciatura que no les da un nivel suficiente para hacer investigación o para hacer proyectos de gran nivel, de un grupo de profesionales en esas áreas, ¿verdad? Que sepan de talleres, que desarrollemos el área tecnológica en todas las áreas, ¿verdad? Que dejemos de producir un profesional bien teórico y usualmente hacia el lado social, y hemos dejado al profesional técnico, al buen médico, al buen ingeniero, un poco limitado porque no tiene muchas opciones que escoger. Después de exteriorizar los retos que se tienen en el país e instancias académicas para el desarrollo de la física, se refirió a su origen, recordando cómo había sido su niñez en la aldea El Playón, que se ubica en el municipio de Esquillas, Comayagua, donde nació. Nosotros nacimos en un ambiente agrícola, donde la producción principal era el café. También había ganado, o sea que tuvimos una alimentación bastante buena en lácteos y carnes, y también nos divertíamos mucho en el asunto del café, la recolección del café y el procesado del café. Entonces mi niñez fue con le decíamos cumba,
colocada en el estómago para cortar el café. O sea que usted participó de esos cortes de café. Participábamos como corteros oficiales, no éramos pagados por nuestros padres. Sus padres le inculcaron el valor del trabajo, aun cuando gozaba de ciertas condiciones económicas. Nuestros padres nos obligaron a ser igual que los peones, igual que los trabajadores en diferentes áreas, y aprendimos a deshiervar, aprendimos a cortar madera, a cortar leña, y eso nos ayudó porque en nuestra etapa adulta nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Si es una casa que usted me pone a hacer a mí y a varios de mis hermanos, las hacemos. Si es un puente también lo hacemos, hemos hecho carreteras de apoyo para la zona cafetalera con nuestras propias manos. O sea, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. No hay tarea, por ejemplo, a nivel de la universidad que yo no pueda desarrollar porque aprendí de mis padres a ser hombrecitos, pero en el sentido de trabajadores. Con respecto a su época escolar, muchas veces prefería estar bañando en el río que en la escuela. Bañábamos en unas pozas. Ya cuando crecí, una experiencia difícil para mí fue que me internaran en un colegio en Minas de Oro, Comayagua. En ese colegio habían dos institutos que tenían fama de ser bien disciplinados, y entonces yo estuve en uno de ellos. Me costó mucho adaptarme. Aunque eran 12 hermanos y su papá solo había cursado hasta el 6º grado, los obligó a estudiar a cada uno de ellos. Mi padre nos envió a los colegios, a las universidades, y era una cuestión de sí o sí, no era una cuestión que yo podía decidir no estudiar, porque a pesar de que él solo había pasado la primaria, él exigía que sus hijos estudiaran hasta que se graduaran a nivel universitario, y el que quiso se graduó, el que no quiso también se graduó, pero por lo menos de nivel de profesor, digamos, de educación media. Tanto a él como a sus hermanos les gusta mucho la música, y ello ha contribuido en el desarrollo de la relación familiar. Mis hermanos son cristianos evangélicos, y lo que más nos une a todos es la música, porque somos músicos en diferentes instrumentos y cantantes. Entonces la iglesia es la que nos ha ayudado en la etapa final, en la etapa ya de mayoría de edad de todos nosotros, a juntarnos nuevamente como familia. Entonces hacemos reuniones donde vemos hasta 80 personas, y unos son los tíos, otros son los hermanos, otros son los abuelos. Y es un grupo familiar como nuevo. En su caso, no toca un instrumento musical, pero disfruta escuchar una melodía bien entonada o entonarla él mismo. Los que no sabemos tocar mucho, nos gusta escuchar la música bien ejecutada, sabemos el asunto de la armonía y de los tonos, pero tenemos hermanos que son dotados. Su caso particular, ¿más escucharla, más disfrutarla? Bueno, yo he participado con un grupo, un trío, ¿sí? Especialmente cuando vivía en Estados Unidos. En mi etapa de estudiante allá formamos un trío, y a pesar de que yo cantaba La Cucaracha y canciones bien sencillas de Honduras, a la gente le interesaba, ¿verdad? Porque uno en otro país se pone como homesick, enfermo de nostalgia, y le gusta. Entonces en ese tiempo participé con unos amigos de Bolivia y de Panamá, y nos iba bien, hasta nos pagaban. Bueno. Sí. La música que más disfruta es la interpretada a través del acordeón. He logrado grabar música de mi gusto, es música de acordeón y concertina, pero la música que me gusta escuchar a mí es de los grandes compositores, pero tocada con acordeón, ¿verdad? ¿Algún compositor en particular? A cualquiera de los compositores que ha compuesto Tchaikovsky, Beethoven,
Pero si la interpretación es con acordeón, me gusta más porque yo admiro a los acordeonistas, quizá porque mi papá fue acordeonista. No obstante, su mayor entretenimiento ha sido el fútbol. Siempre tenía un equipo de fútbol, si no me dejaban jugar a mí, yo lo hacía para jugar yo. Y estuve dirigiendo ligas aquí en la capital, varias ligas burocráticas de fútbol. Y pasé mucho tiempo en ese entretenimiento, ¿verdad? Aunque de vez en cuando me zafaba una pierna ¿verdad? Haciendo ese deporte. También le gusta viajar y de los lugares que ha recorrido en Honduras se enamoró de la isla de Amapala. En Amapala yo creé hace 5 años un centro turístico. Así, en principio, como un hobby, ir a Amapala, sentir el calor y estar ahí en la playa, pero fui construyendo un centro turístico con habitaciones, con piscinas y gente que empezó a llegar al local. Hacíamos reuniones donde yo les enseñaba de las estrellas, un poco de astronomía a la gente que llegaba, porque era una belleza natural todo aquel ambiente. El ambiente de las tormentas en la isla, que los relámpagos son escandalosamente fuertes y los truenos y todo eso, a mí me llamaba la atención. Le llama mucho la atención las costumbres tan arraigadas en la población amapalina. Un lanchero en Amapala tiene que cargar su motor y hay motores que pesan 100 libras, que no es difícil cargarlos. Pero hay motores que pesan 250 libras. Por ejemplo, mi motor, yo tenía una lancha y el motor pesaba 250 libras. Yo no podía con ese motor. Pero el lanchero sí podía. Se lo ponía aquí en el hombro y el motor tenía unos tornillos que se le incrustaban en la piel. Y él caminando todo Terebeco llegaba hasta donde guardábamos el motor en una casa. Entonces, para evitar eso, yo como físico divisé un sistema. Voy a poner unas poleas y desde acá le voy a dar vuelta con una cuerda y voy a traer el motor colgando. Y entonces cuando yo llegué con el sistema, el lanchero me renunció. Dijo que él ya no quería seguir conmigo. ¿Se resintió? Se resintió. Y entonces, ¿por qué se resintió? Porque ningún lanchero que era lanchero de verdad, no podía con su motor. El motor lo tenía que llevar en la espalda a su depósito. Y yo podía hacer un sistema con un motor eléctrico, de traerlo desde la playa a la casa. No me permitió. Cosas como esas suceden. Como futuro proyecto, espera involucrarse más en el voluntariado, trabajando especialmente con la niñez hondureña. Un parque infantil apoyando a los niños. Creo que eso me llama bastante la atención y viajando de vez en cuando a la playa. ¿Una labor de voluntariado? Es una labor que pienso iniciar por la falta de lugares de recreación en la ciudad, en Tegucigalpa. Los parques infantiles no existen. Y creo que deberíamos dedicarnos varios retirados a hacer alguna función que nos permita, ¿verdad? Todavía un desarrollo y elaborar un parque temático para infantes en algún área de la ciudad puede ser un objetivo en mis años mayores. El voluntariado no será algo nuevo a experimentar, ya que ha sido parte de su trayectoria profesional, brindando colaboración con programas de lucha contra el cáncer. Participo activamente en Relevo por la Vida, por ejemplo, ¿verdad? Que es una manifestación para hacer que la gente sepa que el cáncer se puede tratar y para recolectar algunos fondos que son utilizados para donaciones en el Centro de Cáncer en Marromero de Callejas, y por 9 o 10 años yo he sido el coordinador de la parte de logística del evento que se realiza en el Chochi Sosa, trabajando muchos meses, semanas y días enteros
en esas actividades, ¿verdad? Hoy, tras hacer una mirada en su recorrido de vida, le satisface el gozar de la confianza de la gente que lo ha rodeado, la cual espera siempre cuidar. La gente me elige para coordinar. Donde yo he estado, en cualquier ambiente, será por la seriedad, será por lo que traigo desde la infancia, que la gente piensa que uno puede ser confiable, ¿verdad? Y como realmente uno lo es, de hecho, en la vida normal, entonces le hacen los reconocimientos a la gente, ¿verdad? Nombrándolo. Yo fui presidente del grupo de jóvenes de mi colonia, fui presidente del grupo de la Iglesia Católica en la cual yo estaba al inicio. Ahora he estado en diferentes grupos ya a nivel profesional, la Sociedad Hondureña de Físicos Médicos. He estado también con la Sociedad Americana de Físicos Médicos. ¿Ha dirigido alguna de estas asociaciones? La Sociedad de Físicos Hondureña, sí, yo he sido presidente, he sido jefe del Departamento de Física de la universidad, jefe del Departamento de Física del Centro de Cáncer, Emma Romero. Entonces, es algo que me parece natural que lo hago. Yo no es que ando buscando ningún puesto, excepto la política, es donde yo nunca he participado. Siempre me he dedicado a la profesión y a las diferentes áreas, a veces sociales, pero la política sí la considero que no es para mí.